Entonces, los émbolos, una característica de los émbolos entonces, como habíamos hablado de los trombos, directamente los trombos están constituidos por fibrina, plaquetas y células sanguíneas, ¿no? Cuando hablamos de un émbolo, este émbolo puede estar constituido por un fragmento de trombo que se va a desprender y va a ir a construir un vaso a distancia. O también puede estar constituido por otro tipo de sustancias que pueden ingresar a la luz del vaso y causar una confusión. Esa es la diferencia importante. Y entonces, desde ese punto de vista de la definición, los émbolos son partículas o líquidos o sustancias gaseosas que se transportan en el torrente circulatorio desde un punto de origen donde se forman o de entrada a la luz del vaso, viajan a través de la luz del vaso y van a llegar a causar confusión. La parte importante entonces es que los émbolos pueden o van a causar confusión de la luz de los vasos. Y la clasificación entonces de los émbolos es según el lugar de origen y según cuál es la sustancia o cuál es el material que va a causar la confusión. Y dentro de esos, el más o los más importantes en su clasificación justamente son los tromboémbolos, también conocidos como tromboembolías. Eso significa que ese émbolo está constituido por un fragmento de trombo que se ha desprendido y que ha ido a causar una obstrucción del vaso. Son los más importantes, pero también, como están viendo ustedes, tenemos otro tipo de émbolos, embolias, la embolia de aire, que se llama la embolia gaseosa, que fundamentalmente esto se presenta en aquellas modificaciones de la presión atmosférica, ¿ya? En los cambios de la presión atmosférica. Específicamente en los casos de una hiperpresión atmosférica, o sea, cuando una persona baja a las profundidades del mar o a las profundidades de la tierra, en este caso, los mineros no la de mar, efectivamente, como haya nada. Entonces, cuando van a las profundidades de la tierra, se produce una hiperpresión, o sea, aumenta la presión de la atmósfera, y esto trae consecuencias. Dentro de esta está la disolución de los gases atmosféricos, especialmente el nitrógeno, que se diluye en forma de burbujas, y estas se van a ir, por ejemplo, a acumular en las articulaciones. En estado de hiperpresión atmosférica, hay un dolor a nivel de las articulaciones bastante marcado. Pero también estas burbujas de nitrógeno pueden producirse en algún tipo de impulsos en los vasos y pueden causar la obstrucción de la movilidad gaseosa a través de burbujas de gas que van a construir. Por eso es que en estos casos, para evitar esta hiperpresión atmosférica y para evitar también puede
caso una embolia gaseosa, el ascenso nuevamente hasta un lugar de enorme presión, así, tiene que ser de manera escalonada, de manera progresiva, que es lo que han hecho con esos mineros en Chile, que han quedado enterrados en la profundidad de la tierra. Primero utilizar a los ingenieros que se ha costado llegar hasta el lugar donde estaban, pero para sacarlos tampoco podían hacerlo de golpe, porque eso podía producir un síndrome de hiperpresión, lo que había echado en la bola. Así que han ido de manera progresiva, de manera escalonada esta situación. Luego, diferentes tipos de émbolos también, como ven ahí, hay de médula ósea, émbolos tumorales, émbolos de colesterol, colesterol extraño, líquido amniótico, que vamos a ir haciendo una descripción breve de cada uno de estos. Puntualizar, por ejemplo, los émbolos tumorales. Acá significa que las células tumorales, o X, normales, se diseminan, o malignos, se meten en el interior de los vasos. Y a través de estos vasos las células tumorales viajan a un lugar a distancia, donde se produce la siembra de las células tumorales que comienzan a nivel, pues, a proliferar, lo que es la metástasis. Entonces, cuando hablamos de émbolos tumorales, no se trata de que las células tumorales se meten al interior de un vaso y van a causar la obstrucción. No. Acá, puntualizando, podemos decir más que todo eso, porque viajan a través de los vasos y hacen siembra de cáncer, que es la metástasis. Émbolos más frecuentes y de importancia clínica. Bueno, entonces ya hemos dicho acá que las tromboembolias o los tromboémbolos son más frecuentes y tienen más relevancia desde el punto de vista clínico. Se clasifican en émbolos venosos, tromboémbolos venosos, tromboémbolos arteriales. Los venosos ya sabemos que se originan en las venas y se transportan por la sangre venosa hasta los pulmones, ¿no? Donde van a causar la obstrucción. Y los arteriales, pues, origen a nivel de, puede ser, las cámaras cardíacas o vasos de gran calibre, como estamos viendo ahí. Y estos se transportan por la sangre arterial sistémica, a la parte sistémica, entonces pueden causar pues, obstrucción a nivel del riñón, a nivel del encéfalo, a nivel del corazón, o a nivel de las extremidades. Hay una característica que está más detallada, que hablábamos de los tromboémbolos paradójicos. Como vemos aquí, es el tromboémbolo paradójico para definición, se forma en el sector 2. Se forma en las venas. Y por definición, este tromboémbolo debería ir a dónde? Se forma en las venas, a los pulmones. Pero no sucede eso. Lo que pasa es esto. Por una malformación congénita, por una comunicación desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ya sea a nivel de las aurículas o a nivel de los ventrículos, el trombo no va al pulmón, sino se pasa al corazón izquierdo, al lado izquierdo, puede pasar al izquierdo, y a través de esto pasa a la situación sistémica. Se podría, en vez de producir patología en el pulmón, producir patología que puede ser en el cerebro, como están viendo ahí, una embolia con ya isquemia a nivel del riñón, incluso a nivel de las extremidades inferiores. Esa es la característica de los tromboémbolos paradójicos. La embolia pulmonar. Realmente, podríamos definir
y esto particularmente a nivel de las extremidades inferiores. ¿Qué pasa? Va a viajar hasta los pulmones. Dependiendo del tamaño del tromboémbolo, por ejemplo, puede causar una oclusión de la arteria pulmonar principal por sus ramas mayores. Entonces, no llega nada de sangre al pulmón. El paciente va a tardar más que hacer. Dependiendo del tamaño del trombo. Se va a obstruir completamente a la arteria pulmonar o a una rama principal, entonces pues no llega sangre por el subita. Estos trombos también se llaman como trombos en silla de montar, justamente por esa característica. Ahora bien, si ocurre ramas de menor calibre de la arteria pulmonar, entonces va a ocasionar un infarto, porque esa zona que tenía que irrigar esas ramas de la arteria pulmonar pues está obstruida esa arteria y no llega más sangre a ese territorio, causando un infarto, una necrosis en esa zona. Ahora, hay otros tromboémbolos que son mucho más pequeños, que van a terminar en ramas más pequeñas, pero estos no van a causar tampoco un infarto, sino que como disminuye el lumen, la luz del vaso, no se puede causar una hipertensión pulmonar por disminución del lumen del calibre. Entonces, ahí está una imagen también de una arteriada del tromboémbolo, ¿no? Vean que nos estamos estudiando prácticamente toda la arteria y esa característica que estamos dando, se llama silla de montar, ¿no? Permite el paso de sangre a ese nivel, entonces, como consecuencia, una muerte súbita, ¿no? Lo mismo, si es una rama principal, lo mismo, estamos construyendo una rama, es la arteria pulmonar, la rama principal, acá está el tromboémbolo, entonces no va a llegar tampoco nada de sangre. Acá también termina lo que es la termina en muerte súbita. Lo que les decía, hay émbolos no oclusivos, llamas más pequeñas de menor calibre, que no obstruyen el vaso, entonces no van a causar isquemia. Hemos dicho que hay una evolución del trombo que es la etapa de la organización, ¿no? Hay una proliferación del tejido conectivo dentro del trombo que permite un mayor anclaje, pero a su vez en este caso, si son ramas de menor calibre, obstruyen o disminuyen el diámetro de la luz del vaso. Esto termina en una hipertensión pulmonar. Émbolos arteriales. Recuerda hablar del origen, se tienen émbolos arteriales, émbolos venosos. Los émbolos arteriales, como hemos dicho, pueden ocurrir cualquier arteria, dependerá del tamaño del tromboémbolo, ¿cierto? Dependerá también del calibre del vaso. Entonces, vean, se pueden incluir diferentes arterias, diferentes iones. Si la arteria es de pequeño calibre, ¿cierto? Si va a causar una obstrucción completa, esto va a ir a un infarto, dependiendo, como digo, del tamaño del vaso, del tamaño del tromboémbolo que se vaya formando. Entonces, ¿cuáles son las regiones que más frecuencia se pueden afectar? O obstruir de arterias, pueden obstruir, causar infartos, llamamos arteria, infarto cerebral del cerebro, infarto agudo del miocardio, riñón, vaso, las mesentéricas, causar un infarto a nivel de infarto mesentérico, se denomina un infarto
de infarto se produce por esta arteria acá en el riñón? Probablemente formas de infarto. ¿Qué tipo de infarto? ¿Qué tipo de necrosis? Necrosis coagulativa. Necrosis de coagulación. Imagínense ese trombo ahí, ya no le llega más al riñón, nada. Entonces, pues, la forma de la necrosis, ¿no? Que forma en cuña, forma como un vértice, lo mismo el vaso. A ver, ¿qué tipo de infarto será? ¿Qué tipo de necrosis en el cerebro? Gaseoso, infarción, sí cerebro. Corazón, necrosis coagulativa. Mesenterio. Necrosis. A nivel de tipo de infarto. Hemos hablado de los infartos blancos y los infartos rojos. Los infartos blancos, me han dicho el riñón, por ejemplo, infarto blanco, a nivel del corazón, infarto blanco. ¿Qué tipo de infarto será a nivel del mesenterio? Necrosis. Infarto rojo. Porque hay una doble circulación. ¿Ya? Entonces queda todavía el resto de sangre. No estamos definiendo esto de las características. Entonces, ¿qué es una memoria gaseosa? Ya lo hemos definido, entrada de aire atmosférico a la circulación. ¿No es cierto? Hay que añadir algo más. Debido a una, generalmente debido a una hiperpresión atmosférica. Hiperpresión. ¿No? Ahora, otra particularidad, que esas burbujas de aire pueden ocurrir a la luz de los vasos, memoria gaseosa, o producir, dice, una coagulación intravascular diseminada. Sí. La coagulación intravascular diseminada es un círculo vicioso de formación de trombos hemorrágicos. Pacientes se termina así. Lo que sucede acá es que las burbujas de gas que se han introducido a los vasos dañan el endotelio. Entonces, una de las primeras, la primera causa más importante e inicial para la formación de trombos es la lesión del endotelio. Estas burbujas dañan el endotelio y ¿qué es lo que sucede? El organismo reconoce esta zona de daño del endotelio como una herida, ¿ya? Como una solución de continuidad del vaso y todos van, que hacen las plaquetas van y forman los agregados plaquetarios. Además de eso, que esas plaquetas van y se van adhiriendo a esas burbujas de aire. Entonces, para hacer eso, se van formando en la circulación, en la microcirculación, múltiples trombos, varios trombos. Lo que a su vez, ¿qué produce? Disminución de las plaquetas y disminución de los factores que tendrían que prohibir esa práctica. Porque es un círculo vicioso. Formación de trombos hemorrágicos. Las plaquetas están disminuidas. Entonces el paciente comienza a terminar sangrado. Ese es el problema en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, este es un flujo. Lo que pasa es una burbuja de aire entra a la circulación. Esto va a lesionar muy rica al endotelio, activa las plaquetas y los factores de la coagulación y forman múltiples microtrombos a nivel de la microcirculación. Entonces, a su vez, de formar estas microtrombos se producen consumo excesivo de plaquetas, puede dar paciente de hemorragia.
través de toma de esos. Entonces, la populación interrogada diseminada es un trastorno adquirido, es la definición, que se caracteriza por una activación sistémica de la coagulación, formación de microtrombos en vasos pequeños, consumo de plaquetas y factores de la coagulación, lo que produce un riesgo de trombosis sangrado. Círculo vicioso, entonces queremos definirlo así en otras palabras. A eso se refiere. Que es una embolia grasa. Tanto la embolia grasa, la embolia de medulares, la embolia de médula ósea, cuerpo extraño, pues por ejemplo, en estas dos situaciones, acá se pasa una fractura de un hueso, y si tenemos más que un hueso largo, y los lados son únicos en el lugar, o sea, es una fractura de la fractura puede producir una solución de continuidad de un vaso, un pequeño vaso, y entrar fragmentos de médula ósea a ese vaso y causar una obstrucción. O en el mismo procedimiento de la cirugía de esa fractura para solucionar el cuadro de la fractura. El traumatólogo usará la intervención quirúrgica y en el procedimiento pues, también puede causar solución de la pared de un vaso y esa médula ósea interesante. Lo mismo la embolia grasa, también pasa lo mismo. Acá, otra característica, ¿no? La embolia grasa también se ha visto en algunos casos, ¿no? Que las personas que se someten a esos procesos de liposucción, ese es el riesgo. Diluir esa grasa para sacarla y en ese proceso pues, podría a través de la solución la parte del paso ingresar fragmentos de grasa a la situación que nos ha de grasa pacientes con liposucción. Cuerpo extraño en el acto quirúrgico, pequeños fragmentos de gas o algodón que se puede estar manejando durante la intervención quirúrgica y podría introducirse a la luz de los vasos. Esto ya hemos hablado de la embolia tumoral, fundamentalmente se refiere a la diseminación de las células tumorales a través de vasos sanguíneos, diseminación hematógena, y esto causa una metástasis a distancia, ¿no? Los émbolos de colesterol, entrada de cristales de colesterol, en este caso la circulación arterial. ¿Por qué? Porque se ve esto en lesiones de arteriosclerosis. La arteriosclerosis es cuando se introduce grasa a la pared de las arterias, formando las placas de ateroma. Entonces, eso puede causar debilidad en la pared de esa arteria. Entonces, al romperse esa placa de ateroma de manera espontánea, pueden soltar cristales de colesterol y viajar a través del vaso y causar una embolia. O durante un cateterismo de la arteria que tenga esa placa de ateroma, lo mismo. Terminaremos con la embolia de líquido amniótico para hablar de los impactos. Básicamente, componentes del líquido amniótico pueden ingresar a la vena uterina durante el parto y causar obstrucción. Muy raro, como ven ustedes. Muy infrecuente.
50.000 partos podrían presentar. Pero, si sucede, lamentablemente su tasa de mortalidad también es alta, en 80% de los casos, lamentablemente con muerte de la madre, en este caso. Además, que ese líquido amniótico, además de eso, tiene esos componentes que pueden ocurrir a la luz de los vasos, incluso fluir la arteria pulmonar, que son de la manicosidad que puede llegar a la muerte súbita. También tiene componentes que son muy trombogénicos, o sea, que predisponen mucho a la formación de trombos, entonces también puede inducir una coagulación intravascular disseminada. Dos tipos de tromboembolia, perdón, dos tipos de embolias que pueden causar coagulación intravascular disseminada, ¿no? Embolia gaseosa, la embolia de líquido amniótico. Listo, acá vamos a quedar un poco para hablar de los infartos. Infarto. ¿Qué es lo que puede causar? Embolia gaseosa y la líquido amniótico pueden causar SIT. ¿Sí? Sistema intravascular.